Muy buenas tardes ya. Espero a esta hora que nadie se duerma. Todavía es antes del almuerzo. Quiero hablarles sobre un poco el mercado de capitales. ¿Cuál es el rol que puede cumplir las fiduciarias al respecto? Si me permiten la presentación. Si lo ponen del principio sería mejor. Ajá. Quiero hablarles de cómo impulsar el mercado de capitales. Esto es obviamente la visión, la perspectiva del supervisor financiero. Y quiero partir de mostrarles cuál es la situación actual, que seguramente ustedes la conocen. Pero en todo caso, es una realidad que el mercado de capitales en Colombia es poco profundo. Lo he repetido muchas veces en muchos sitios. Pero por ahí tenía que empezar un poco para decirles cuál es la realidad que tenemos que remontar y tenemos que cambiar. Fíjense, solamente representa 1.1% del PIB. Es una cantidad exigua. Y miren lo que representa los otros países latinoamericanos. Brasil, 55%, Chile, 9%. Los otros están peor que nosotros, excepto México, 6.5%. Pero cuando uno mira la realidad de los países desarrollados, uno se encuentra con calidades como en Estados Unidos, el mercado de capitales representa 183% del PIB. Pero cuando uno mira a los asiáticos que hace 60 años o 70 años eran más atrasados que nosotros, uno encuentra que en China el mercado de capitales, supuestamente en un país comunista, representa 170% del PIB. O sea, las acciones que se transan en las bolsas de valores chinas representan 170% del PIB. Y en Corea del Sur, 198%, y en Japón, 151%, en Tailandia, 66%. Esa es nuestra realidad. Y eso es lamentable. ¿Por qué digo que es lamentable? Porque es muy difícil hacer un buen desarrollo económico si no hay un mecanismo de intermediación eficiente entre el ahorro y la inversión. No es el único, los mercados de crédito también hacen esa función, pero el que está llamado a hacer el financiamiento a largo plazo es el mercado de capitales. Y lamentablemente esa es nuestra realidad. Pero además esa realidad tiene que ver con una cantidad de emisores muy reducida. Fíjense, en Colombia hay 62 emisores listados de valores. El año 2010 había 84 y desde el año 19 hemos comenzado a una sucesión de cifras de 66 emisores y ahora estamos en 62 emisores. Eso también es muy reducido. Miren, países como China tiene 7.000 emisores, Corea del Sur 2.000 emisores, Japón 3.900, Tailandia 840 y Estados Unidos 4.300. Y cuando miramos en la región, Perú, que tiene un mercado de capitales más chico que nosotros, tiene 175 emisores. México tiene 131 emisores, Chile 366 y Brasil 345. Seguimos siendo muy pequeños en casi todo. Y si hablamos de acciones listadas, son muy pocas. En Colombia, el año 2000 había 24, en 2000 había ya 84, pero ahí hemos vuelto a retroceder y estamos en 76 acciones listadas en bolsa. En Brasil, 556, en Chile, 223, en México, 152, en Perú, 226, en Estados Unidos, 8.900, en China, 5.300, en Corea, 2.700, en Japón, 4.000. Esa es la realidad de nuestro mercado de capitales. Demasiado pequeña. Colombia no se merece un mercado de capitales de ese tamaño. Tenemos que hacer esfuerzos muy grandes para poder realmente resolver este problema, porque yo sí creo que es un gran problema para el desarrollo de la economía colombiana. ¿Pero por qué esta situación? Yo creo que esta situación es debido a que hay problemas en la demanda de acciones y bonos y problemas en la oferta de bonos y acciones. Y quisiera darles algunas ideas al respecto. ¿Por qué es reducido? Por el lado de la demanda, o sea, que haya gente que vaya a comprar acciones o bonos, tiene que ver con una escasa liquidez en la economía, tiene que ver con bajos ingresos de la población, con una cultura de consumo y menos ahorro,
con poca educación financiera. Esos son los principales ingredientes. Y cuando miramos por el lado de la oferta, es decir, los emisores que tienen que componer acciones en el mercado, hay poca oferta porque hay pocos emisores. Y hay pocos emisores porque consideran que no hay una demanda suficiente. Entonces es una especie de círculo vicioso. Hay pocos emisores porque hay poca demanda. Y hay poca demanda porque hay pocos emisores, en un círculo vicioso realmente. Ciertamente hay altos costos para la emisión en el mercado de capitales. Hay una dificultad normativa y hay una cultura de financiación empresarial enfocada en el mercado de crédito. O sea, los colombianos nos hemos acostumbrado, cuando necesitamos dinero para financiar alguna empresa, a buscarla en el mercado de crédito y no en el mercado de capitales. Que cuando es una inversión de largo plazo, lo natural es que vaya en el mercado de capitales. Quisiera explorar cada una de estas cuestiones. Problemas de demanda. Acá hay un problema fundamental en la economía colombiana y lo vengo diciendo hace muchos años, desde antes que fuera superintendente financiero. Tenemos un problema de liquidez muy grande en la economía colombiana. Miren lo que representa la emisión, la masa monetaria. La masa monetaria es el efectivo que llevamos en los bolsillos y los depósitos que tenemos en las bancas. Eso incluye toda la cantidad de medios de pago, 48.5% del PIB en los medios de pago en el 2023. Pero miren los medios de pago en otros países. Corea, 174% del PIB, China, 227%, Japón, 274%, Brasil, 115%, Chile, 84%, México está en peor condición que nosotros, 48.5%. Hay un problema serio de liquidez en la economía colombiana que tiene que ver con una reiterada política económica, política monetaria muy conservadora. Y por eso hemos llegado a esta situación. Fíjese, Colombia pasó de 20% del PIB en 1960 y en 2023 está en 48% del PIB. Fíjense, Japón, 47%, 274%. El caso de Corea, 11%, 174%. Mire, cuando comenzó la expansión coreana, que es alrededor de fines de los 70, la liquidez representaba 32% del PIB. Nosotros en esa época teníamos 21% del PIB. Ya en la década de los 60 ya había comenzado a tener una política monetaria más expansiva y por eso tenemos esas cifras. Y lo continúa haciendo todo el tiempo hasta la fecha. Miren el caso de China, no tenemos la cifra del 60 y el 70, pero el 80 tenía 36% del PIB, nosotros ya teníamos 28%. Los chinos ya en esa época tenían más masa monetaria que nosotros. Pero si luego comparamos las cifras, nosotros nos quedamos en 48% y el 227% en el caso de China. Quiero hacerles notar una cosa. Fíjense que en el año 20 la masa monetaria representaba 58% del PIB. Lamentablemente no está la cifra ahí, pero se las puedo decir. En el año 2019, antes de la pandemia, la cantidad de masa monetaria que teníamos era alrededor del 48%. Y luego saltó a 58%, subió más de 10 puntos en un año. Claro, la pandemia obligó al Banco de la República a ser mucho más expansivo para financiar, entre otras cosas, los subsidios que se requerían para atender a la población durante el periodo de la pandemia. Y eso produjo ese salto. Y fíjense que eso quedó en 54,6% el año 21. O sea, el año de la pandemia y el año siguiente hubo una enorme expansión monetaria que nos llevó a tener 10 puntos más respecto al PIB. Pero fíjense lo que pasó en el año 22, cuando se estaba acabando el otro gobierno y supuestamente los efectos de la pandemia estaban desapareciendo. Volvieron otra vez a contraer la expansión monetaria y bajó a 48%. Volvimos a los niveles prepandemia. Alguien se pregunta, ¿por qué? Hubo suficiente dinero y crearon enormes cantidades de dinero para financiar al Estado para atender la pandemia. Pero una vez que se acabó, comenzaron otra vez la contracción monetaria que habíamos tenido desde mucho antes. Y eso se ve en las cifras.
Acá hay un problema de concepción. ¿Por qué la política monetaria colombiana ha sido tan contractiva durante tanto tiempo? Por una concepción equivocada de lo que significa expandir la masa monetaria. Hay la creencia equivocada de que toda expansión monetaria es inflacionaria. Y eso nos ha llevado, tratando de evitar la inflación, a contraer la masa monetaria. Grave error. Todas las estadísticas muestran que una expansión monetaria no genera inflación necesariamente, porque depende mucho a dónde se vayan esos mayores dineros. Fíjense los asiáticos. Los asiáticos durante todo este periodo han tenido menores inflaciones que nosotros y han hecho unas expansiones monetarias gigantescas. Nosotros prácticamente hemos contraído la expansión monetaria y hemos tenido inflaciones monetarias mucho más grandes. ¿Por qué? Porque ahí se verifica lo que le estoy diciendo. No toda inflación monetaria es… Oye, necesito agua. Toda expansión monetaria no es inflacionaria. Y con permiso de ustedes voy a tomar un poquito de agüita fresca, porque si no ya me quedo sin voz. Hasta que me vuelva a atorar. Y podría contarles por qué al final llegamos a esa concepción. Y tal vez trasladarnos a las épocas de cuando por primera vez se definió la ecuación cuantitativa del dinero. Y eso es un poco de teoría, pero vale la pena recapitularla. La ecuación cuantitativa del dinero, se descubrió más o menos en el siglo XVIII. ¿Ya? Y durante ese siglo había dos consideraciones. La ecuación cuantitativa del dinero nos dice que los medios de pago multiplicados por la velocidad es igual a los precios multiplicados por la cantidad de bienes. Si uno considera que la cantidad de bienes es constante y la velocidad del dinero es también constante, pues de ahí resulta que toda expansión monetaria es inflacionaria. Es simplemente una decisión lógica. Pero eso pasó el siglo XVIII. Y el siglo XVIII no es el siglo XXI. Porque es absurdo pensar de que tenemos una cantidad de medios de pago constantes, una cantidad de bienes constantes. Como es absurdo pensar que con tantos medios de pago como tenemos ahora, pensar que la velocidad es constante es una realidad, lo cual no es cierto. Lo cual quiere decir que la expansión monetaria no es necesariamente inflacionaria. La expansión monetaria puede estar acompañada de expansión de los precios o reducción de los precios. Y repito, eso tiene que ver con que a dónde dirigimos la expansión monetaria. Los asiáticos lo hicieron muy bien, porque toda la expansión monetaria la hicieron para financiar sus inversiones y el crecimiento de su producción. En cambio, en nuestros casos, toda la expansión monetaria se ha ido a financiar el consumo. Y como no había respuesta de oferta simultánea, pues el mayor consumo producía mayor demanda y esa mayor demanda producía inflación. Y por eso llegamos a donde estamos. Lo que pasa es que aquí hay un problema ideológico y un problema, no sé cómo calificarlo, de ignorancia, porque no conocemos ni la historia ni los conceptos fundamentales de la economía. Pero en fin, quiero trascender este punto para no quedarme acá. El segundo punto tiene que ver con ingresos reducidos. Claro, en un país donde el 33% de la población es pobre y el 31.5% es vulnerable, estamos hablando del 61% de la población. 61% de la población que tiene ingresos muy reducidos, pero además inestables, porque vulnerables quiere decir que en un momento determinado dejaron de ser pobres, pero en cualquier momento puede volver a la pobreza. Por eso son inestables. Pero cuando hablamos que el 64% de la población está en esas condiciones, es evidente que tienen muy pocos ingresos o muy inestables. Lo cual realmente nos deja a una población que pueda adquirir acciones y bonos en los mercados al 30% de la población, lo cual es muy reducido. Porque además ese 30% de la población, si descontamos a gran parte de la clase media, nos deja una población mucho más reducida todavía. ¿Y por qué digo descontamos a la clase media? Porque es probable que la clase media viva casi al día para mantener su estatus de consumo.
Pero además la línea de pobreza a nivel nacional alcanza a 435.000 pesos, que cualquiera de ustedes sabe que con eso no vive ni un día. Además, todo esto sugiere otra cosa que tiene que ver con lo anterior. El Gini, o sea, el indicador de la desigualdad, en 2023 fue de 0,54. Los coreanos tienen un Gini de 0,30 y tantos. Así de sencillo. O sea, tienen una mejor distribución del ingreso teniendo una expansión monetaria como la que han tenido, porque le hicieron bien. Y aquí mi reclamo es que dejemos de hacer las cosas mal. Dejemos de pensar ideológicamente. Hay que ser mucho más prácticos. Y en todo caso, tener una realidad económica o un conocimiento económico mucho más sólido. Y la cultura del consumo es una realidad. Fíjense las cifras de ahorro doméstico. El ahorro es la diferencia entre el ingreso y el consumo. Entonces, si uno tiene un consumo muy alto, por definición tiene un ahorro muy bajo. Y claro, cuando en el año 23 teníamos un ahorro de 74, el consumo final era 92% del PIB. Pues prácticamente todo lo que producíamos nos lo comíamos. Y obviamente si comemos todo lo que producimos nos queda muy poco ahorro. El problema es que de tener muy poco ahorro, pues ¿de dónde va a sacar la gente plata para comprar acciones o bonos? Si la mayor parte se dedica a consumir y los niveles más bajos de ingreso, pues no tienen otra alternativa que comprar nomás para poder vivir, para poder sobrevivir. El otro punto que afecta a la demanda tiene que ver con una población que desconoce temas fundamentales. Conceptos básicos los desconocen. ¿Qué es ahorro? ¿Qué son las tasas de interés? ¿Qué es una amortización? ¿Qué es un rendimiento? ¿Cuáles son? ¿Cómo operan los mercados? En particular, ¿cómo opera el mercado de capitales? No lo saben. Así de sencillo. Nosotros hemos hecho encuestas de educación financiera en la superintendencia hace tiempo y siempre nos dicen que muy poca gente tiene un conocimiento más o menos preciso de los conceptos fundamentales que tienen que ver con la economía y el financiamiento. Claro, si hubiera mayor entendimiento, llevaría a mayor participación en el mercado. Habría una mejor actitud hacia el ahorro y la inversión, manejo adecuado de las finanzas personales, diversificación en la inversión, conocer los mecanismos de protección para los inversionistas, reconocer los intentos de fraude y aumentar la protección. Somos conscientes de esta realidad y por eso hace algún tiempo coincidimos en tener un Plan Nacional de Educación Financiera. Nos pusimos de acuerdo con los gremios financieros, en los cuales están sus fiduciarias, y estamos elaborando un Plan Nacional de Educación Financiera que va a permitirnos tener una verdadera implementación de la educación financiera. Y eso no lo vamos a hacer dentro de 10 años, cuando una vez se termine el plan. No, lo vamos a comenzar a implementar desde ya y cada vez lo vamos a completar el plan mucho más. Y esto va a incluir educación en los colegios, eso va a incluir educación para los no escolarizados y eso va a incluir educación financiera para los chiquitos y para los grandes. Tenemos grandes apuestas metidas en esta educación, en este Plan Nacional de Educación Financiera, que para más señas lo lidera Edna Bonilla, que fue secretaria de Educación en Bogotá y que es una persona excelente en este tema. Le esperamos mucho de la educación financiera. Ahora quiero referirme brevemente a los problemas de oferta. Les decía, hay muchos problemas de la demanda, pero también tenemos problemas de la oferta. Los costos de emisión son caros, porque los costos financieros son elevados. Y eso es más o menos claro, porque una comisionista necesita un capital de trabajo para hacer determinadas operaciones. Pero si su rendimiento no supera los costos del capital de trabajo, ¿cómo funciona? Lo cual quiere decir que el costo de la operación acaba siendo cara porque las tasas de interés son caras, porque el costo financiero es muy elevado. Entonces, claro, uno de los problemas que tenemos que resolver es el problema de las tasas de interés. Oiga, no protestamos porque las tasas de interés son muy altas por protestar, sino que eso tiene consecuencias sobre muchas cosas, sobre la reducción de la tasa de inversión. Es la misma historia. Si las tasas de interés son muy altas, un inversionista necesita un vehículo, necesita un proyecto que produzca más rendimientos para poder pagar la tasa de interés. Y eso disminuye el número de proyectos cada vez que es más alta la tasa de interés. Por eso no tenemos inversión. Entonces, la tasa de interés no solamente deprime
los mercados de inversiones, deprime también las emisiones, porque acaba teniendo las emisiones costos muy elevados. Y hay una cultura de financiamiento enfocada en los mercados de crédito. Y ahí lo pueden ver. Economías desarrolladas, que son las economías de la izquierda, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en la zona euro, en Japón, en China. Fíjense, son todas las de izquierda, instrumentos como acciones y bonos son más representativos en el financiamiento de las empresas. Y la última columna es referida a Colombia. En Colombia, columna derecha, casi el 100% del financiamiento viene del mercado de crédito. Ahora, eso tiene que ver con que los costos de la emisión son muy caras, que tal vez no hay demanda suficiente porque los ingresos, mejor dicho, aquí se mezcla el agua y el aceite. La demanda condiciona la oferta y la oferta acaba condicionando la demanda. Pero una de las cosas es que tenemos una cultura que todo financia desde el punto de vista del mercado de crédito. Y eso tiene que cambiar. Ahora tenemos dificultades normativas, claramente, que hemos tratado de resolverlas. Procesos operativos no competitivos con otros países de la región. Son muy caros. Información relevante desproporcionada para el tamaño del negocio. Legislación de OPAs desactualizadas, que no puede hacer que lanzan un día una OPA y al día siguiente lanzan otra OPA con otro precio y al día siguiente lanzan otra OPA con otro precio. Eso lo hemos visto hace poco. Eso no funciona en los países desarrollados. Hay un problema de legislación de las OPAs que tenemos que cambiar. Ahora, si dependiera de la superintendencia ya lo hubiéramos cambiado, pero eso necesita un proceso de ley que es demorado. Y faltan requisitos diferenciales para emisiones de empresas pequeñas y medianas. No puede ser de que le pidamos el mismo grado de publicidad a las empresas chiquitas como a las grandes. Pues las empresas chiquitas se ahogan con el costo de lo que significa una enorme publicidad de la información relevante para las acciones. Y tenemos una diversidad de interpretaciones de materia tributaria que obviamente dificulta la emisión de acciones y de bonos. Ahora, ¿qué hemos hecho? Por lo menos en la superfinanciera, hasta donde podemos. Porque nosotros no tenemos capacidad legislativa ni capacidad de emitir decretos. Solamente tenemos apenas nuestras circulares que solamente ven sobre cosas operativas, pero sí somos conscientes de qué cosa está pasando. Estamos tratando de lograr soluciones para restricciones normativas, buscando optimizar los depósitos. Hemos iniciado un proceso de depuración normativa desde hace más de un año que plantea cambiar completamente la circular básica jurídica y la circular básica contable y financiera. Y esto espero que esté presente en febrero del 25. Y espero que esté en actualidad la básica contable, que va a demorar un poco más, en agosto del 25. Mejor dicho, en esas fechas ya espero que tengamos otra normatividad, por lo menos en lo que corresponde a nosotros de la superintendencia. Necesitamos promover el desarrollo y la estabilidad de las industrias supervisadas, eliminar barreras regulatorias que impiden el desarrollo de los mercados. En realidad, lo que teníamos que hacer es acatar lo dispuesto en la Ley 2085 del 21, el COMPES 386 y la base del Plan Nacional de Desarrollo, en particular el eje de calidad, efectividad y transparencia, coherencia de las normas. No son coherentes. Se superponen, se dificultan, se duplican, se contradicen, en fin, tenemos una serie de problemas. Y tenemos otras soluciones, otras acciones que hemos estado. Hemos convocado y hemos realizado 4 mesas de trabajo público-privadas desde hace más o menos un año, el proyecto Colombia Destino de Inversión, referido a 4 pilares. Resolver el problema de liquidez, que en realidad tiene una solución última si logramos cambiar la política monetaria. Un problema de accesibilidad que tiene que ver con los costos. Un problema de emisores que tiene que ver con la poca existencia de emisores. Y un problema de promoción que trata de resolver todas estas cosas tratando de convencer a la gente sobre el mercado de capitales, tratando de cambiar la cultura. Y hemos creado un grupo de promoción y desarrollo en el mercado de capitales, haciendo un acompañamiento a potenciales emisores y discutiendo con los diferentes agentes las barreras existentes y los nuevos desarrollos tecnológicos. Si no nos ayudan a identificar cuáles son los problemas que tenemos en la legislación, cada vez es más difícil encontrarlos. Por eso, para nosotros es sustancial el diálogo y la discusión con los diferentes agentes que hay en el mercado para encontrar esas barreras existentes. Ahora quisiera dedicarme unas últimas palabras en negocio fiduciario.
me parece trascendental. De hecho, no es poca cosa en Colombia. Representa en los activos administrados por el sector más del 50% del PIB, lo cual es una cantidad muy grande. Y entonces hay que darle atención, ¿sí? Y hay un problema de instrumento de administración de recursos, es un instrumento de administración de recursos y movilización de capital. Hay que poner en vigencia eso. Yo creo que las sociedades fiduciarias tienen que ser un poco más proactivas para desarrollar el mercado de capitales, entre otras cosas. Y hay que promover el desarrollo de la confianza en los negocios inmobiliarios. Claro, siempre es imposible pretender tener todo bajo control. No, siempre habrá algún sinvergüenza que se roba la plata de alguien que confió en él y vendió un negocio inexistente. Todas esas cosas requieren también un autocontrol y requieren una supervisión adecuada. Pero tenemos que generar más confianza entre los diferentes participantes del mercado para que los negocios fiduciarios sean mucho más respetados y haya más confianza en ellos. Y la verdad es que las pequeñas y medianas empresas cuentan con alternativas en el negocio fiduciario, pero a veces se ve muy grande, muy distinto y solamente para grandes empresas. Pues habría que abrir las puertas también para que entren también las medianas y pequeñas empresas que con un pequeño capital necesitan tal vez una fiducia para poder vender sus inmuebles. Y no solamente que sea un negocio particular de venderlo uno por uno. Y eso haría multiplicar el negocio inmobiliario en Colombia. Y necesitamos una necesidad continua de innovación en productos fiduciarios y una búsqueda de productos para atender usuarios mucho más vulnerables. Y yo creo que con esto les dejo un mensaje. Y ese mensaje es, oiga, hay que confiar en el negocio fiduciario. Es un vehículo importante que tenemos que tener presente. Ya representa una parte importante de los activos administrados. Los activos administrados ya representan parte importante del PIB. Debería ser mucho más. Creo que es uno de los vehículos que tenemos para desarrollar el mercado de capitales, que es lo que más nos preocupa.